Ay, no, acomodate el pelo de este lado. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Acá estamos comenzando otro nuevo vivo en este nuevo ciclo de vivos de exactas. Así que yo soy Hernán y vamos a estar con Ivo, con Iván, hablando un poquito de biología y oceanografía. Así que bueno, ahora estamos esperando a que Iván también se agregue a la charla. De paso les comentamos que mañana va a haber otro vivo, así que no se lo pierdan. Así que bueno, como les decía, se sigue agregando bastante gente. Eso está bastante bueno. Eh, Ahí le voy a mandar la invitación a Ivo para que esté conmigo. Ahí me mandó él, buenísimo. Así me hace. Bien, así que ahora se está uniendo mi compañero. Así que les voy diciendo a los que estaban llegando de qué vamos a hablar. Un poco de biología y de oceanografía. Ahí está. Hola Ahí Ivo, ¿cómo estoy. estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿Se me escucha ahí? Sí. Yo te escucho bien. Genial. Me gusta tu pared amarilla, muy Ah, colorida. siempre, ¿viste? Encima tengo una luz amarilla, entonces, Ah, peor. bien, bien silvestre. Bueno, les comentaba a la gente que hoy íbamos a hablar un poco de biología y oceanografía. Intentamos unir las dos carreras y llegamos a un acuerdo, Así es, un punto medio. un punto medio. Sí, mis, Bien, mis fans se dieron cuenta que hubo un corte de pelo por acá. Carré. es verdad, vos Así es. tenés el pelo más largo. Hubo un retoque por ahí. Está bien, yo Bueno, también me lo corté un poquito, aunque no parezca. y a nosotros mucho no se nos nota, ¿viste? Tiene que ser un cambio radical. Exactamente, Bueno, exactamente. ¿estamos entonces? ¿Te parece que arranquemos? Eh, bueno, dale, dale, sí, me parece que podríamos arrancar. Bueno, Eh, genial. Primero, quiero contarles a todos que eh, les vamos a dejar nuestros Instagram personales, cosa de que se puedan contactar con nosotros si les aparece alguna duda. Les vamos a dejar el Facebook y el mail de popularización de exactas, que es la parte de la Facu donde nosotros participamos, y ahí también dudas sobre las... Y sin más, arranco con mi parte. Como les dijo Ernie, yo estudio biología, licenciatura en ciencias biológicas, eh, y estoy orientado a neurociencias. O sea, la carrera en un momento te permite que te orientes hacia una parte más ecológica, más sobre el estudio de animales, de plantas y demás. Y yo elegí inclinarme hacia los cerebritos, ¿no? Eh, pero les dijimos, no sé si saben, que esta charla está titulada Charla bajo el agua y que vamos a hablar de, por un lado, comunicación de mamíferos marinos, comunicación de las ballenas. Entonces, ¿por qué si yo estudio cerebritos vine a hablarles sobre ballenas? Eh, lo bueno de estudiar neurociencias es que, por ejemplo, a una ballena vos la podrías llegar a imaginar como un cerebro adentro de un cuerpo de ballena, en su ambiente que interactúa con este ambiente. Entonces, yo puedo estudiarlo encarándolo así. No hace falta que sea un experto en ballenas, que no lo soy para nada, para hablar sobre ballenas. Y podemos estudiar cosas súper, súper interesantes. Eh, pero antes de llegar a las ballenas, que es un caso bastante específico, claro, porque puedo. Vamos desde cerca. Vamos a imaginarnos nosotros cómo interactuamos con nuestro ambiente. En el ambiente hay un montón de cosas pasando y nosotros necesitamos
adquirir. Ahí yo Hola, lo veo a Ernie trabado. Se sí, cortó. sí, pero ahí creo que ya volvió, ¿no? Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero bueno, eh, yo les dije que empecemos por nosotros, ¿no? Esa parte se escuchó, que empecemos por el ser humano. ¿Cómo nos relacionamos con el ambiente nosotros? En el ambiente están pasando un montón de cosas, las cuales necesitamos entender, necesitamos adquirir información sobre qué está pasando para tomar estrategias que nos puedan servir para sobrevivir, que nos puedan servir para reproducirnos, alimentarnos y demás. Ahí va bien, ¿no? Bueno, Sí. eh, ¿cómo nos llega esa información? Mediante los sentidos. Volvimos, ahí estamos. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿No? A ver, vos, Ernie, ¿qué me decís? ¿Cuántos sentidos tenemos? Para mí 5, ¿puede ser? Bueno, esa es la respuesta que solemos tener todos, porque es la que nos enseñan, de que tenemos el olfato, el gusto, que están bastante emparentados, la visión, el oído y el tacto. Yo me tengo que ver y tocarme para acordarme porque me olvido siempre. Pero eso está mal, porque son varios más. El consenso que hay ahora es que son varios más. El tacto en realidad es como una bolsa de varios otros sentidos, en que tenés también la termorrecepción, que es la sensación del flujo de calor, por ejemplo, que no es la sensación de temperatura. Nosotros no sentimos temperatura, sino flujo de calor. Entonces, por ejemplo, si tocamos una madera o un metal, lo pueden hacer ahora en su casa. Si tienen una madera, un metal o una tela y un metal o algo líquido, van a sentir que como que el metal o el líquido, el agua, está más fría que la madera, pero en realidad están más o menos a la misma temperatura, salvo que lo hayan sacado de la heladera. Están a temperatura ambiente. Lo que pasa es que conduce mejor el calor el metal y se va más rápido nuestro calor por ahí. Entonces eso es lo que sentimos. Ese es un ejemplo. Después tenemos la nocicepción, que es la sensación de dolor. El tacto, el de los 5 sentidos que contamos siempre, podemos entenderlo como la sensación de presión. Podemos separar de la sensación de flujo de calor, de la sensación de dolor, de la sensación de dónde están, dónde está una parte de nuestro cuerpo respecto de otra. Por ejemplo, yo puedo tocar la guitarra sin estar mirando, puedo tocar el piano sin estar mirando. Soy músico, ¿no? Eso ahora en algún momento va a entrar en la charla. Eh, Puedo hacer esas cosas sin mirar, como muchas otras personas. Y eso es porque sé dónde está una parte de mi cuerpo respecto de la otra. No necesito estar recibiendo información visual. Después tenemos la equilibriocepción, que parece una palabra inventada, pero todas las palabras podemos pensar que están inventadas. Es lo que nos permite no caernos, es lo que se procesa está en el oído interno, se procesa con el cerebelo, algo de eso deben haber escuchado. Y me falta una que es la interocepción, que es, por ejemplo, la sensación de hambre, ganas de ir al baño, placer y todo lo demás, es la interocepción. No lo podés adjudicar a ni a gusto, ni a olfato, ni a visión, ni a tacto. Es otro sentido. Igual son varios otros sentidos. Se empieza a volver más complicado. Pero hasta ahí esos son los sentidos que tenemos aceptados hasta ahora. Hay un montón de otros sentidos super cool que nosotros no tenemos, como magnetorrecepción y demás, que usan las aves migratorias, las tortugas. Eso me interesa, Eh, ese es me parece muy excelente. interesante. Ese lo vamos a dejar para otra charla. Sí, sí. Eh, También hay un montón de sentidos que son como super sentidos respecto a los nuestros, porque nosotros, ponele, escuchamos hasta tal frecuencia, pero los perros pueden escuchar a frecuencias mucho más agudas, ¿no? Sí. O se pueden usar los sonidos, por ejemplo, con la ecolocación, algo que nosotros no usamos. Las personas que lo necesitan, las que no tienen visión, pueden emplear un tipo de colocación, pero no al nivel de detalle que tienen los murciélagos, que pueden saber hasta la textura que tiene algo. Entonces, es como la exageración de los sentidos que tenemos nosotros también.
Bueno, pero además de recibir información del medio, a veces necesitamos emitir información hacia el medio. Eh, por ejemplo, si somos un bebé, para decirle a nuestros padres que necesitamos alimento. Entonces, necesitamos generar un estímulo para que le llegue a la otra persona. Eso es, y eso lo hacen todos los animales. Eso es la comunicación. Necesitamos un emisor que somos nosotros, un receptor del otro lado, un mensaje que viaja a través de un medio. Y puede ser recibido por varios sentidos. Por ejemplo, puede ser un gesto, puede ser una llamada oral, puede ser algo que se sienta por el tacto y demás. Entonces, tenés la comunicación. Y acá es donde entran las ballenas. Quiero que nos imaginemos un rato estar en el medio en que viven estos animales. Están a una profundidad, están bajo el agua primero que nada, a una profundidad muy grande. Entonces, imaginémonos nosotros metidos ahí. No sé si bucearon, pero la intensidad de luz a medida que vas bajando en el agua es cada vez menor. Entonces es un ambiente donde la visión empieza a perder un poco su importancia. Nosotros entendemos mucho por lo visual. Somos seres muy visuales, excepto las personas que no tienen vista. Dependemos tremendamente de la visión. Entonces, estar bajo el agua a esas profundidades es prácticamente como estar ciego. Imagínense hacer las cosas que hacen cotidianamente sin contar con la visión, si ustedes hoy en día tienen vista. Entonces, es muy complicado. Se empieza a depender de otros sentidos. Ahí es donde entran las ballenas, que son alucinantes. Yo con ballenas estoy haciendo una generalización bastante vulgar. Quiero decir cetáceos, que es un grupo en donde están los ballénidos, ponele que son los mysticeti, son las ballenas barbadas, y después tenés los odontoceti, que es donde están las orcas, la ballena tipo Moby Dick, el delfín. Todos esos están en una familia. Entonces, quiero hacer esa división primero. Las ballenas barbadas, que no es que tienen barba como yo, sino que tienen en la boca como una red y viajan bastante, un trayecto largo con la boca abierta, agarran un montón de agua y de las cosas que hay flotando en el agua, que en particular unos bichitos que se llaman krill, son crustáceos, y van agarrando un montón, después cierran la boca, empujan el agua y les queda en todas esas barbas que tienen todo el alimento. Después lo juntan con la lengua y lo tragan. Y por eso pueden consumir una cantidad de alimento inmensa. Y por eso son los mamíferos más grandes del mundo, porque pueden ingerir muchísimo alimento. Y además hay un montón de restricciones que al estar en el agua no tienen. Esas son las ballenas barbadas y después tenés las ballenas dentadas, como los delfines y demás. Los delfines, por ejemplo, usan ecolocación, como los murciélagos, bastante similar. Si nos ponemos a pensar, nuestro aparato fonador, con el que estoy usando ahora para hablar, no funciona muy bien bajo el agua. De hecho, necesitas que pase aire por el tracto. Y cuando sale el aire, pasan un montón de cosas complicadas con el sonido, que me imagino que Hernán le va a explicar mejor que yo, pero no funciona muy bien. Las ballenas, por ejemplo, pueden estar emitiendo sonidos reciclando el aire, ¿no? Porque tienen que respirar, respirar aire. No pueden respirar es agua, como hacen los tiburones, por ejemplo. Los peces, los tiburones, están recontra alejados de las ballenas evolutivamente. Las ballenas están más emparentadas con un hipopótamo que con un tiburón, por decirles algo. Se parecen más que nada por el medio en el que están. Pero, como necesitan mantener ese aire y no desperdiciarlo, para hacer sonar su aparato fonador, lo que pueden hacer es sacar y entrar aire dentro de su organismo, sin que salga hacia el medio. Entonces, es como cuando nosotros hacemos ruido metiendo aire, podemos hacer Eso lo pueden hacer sin que el aire se les vaya. Es un pequeño datito nomás.
Pero lo que les decía, los delfines pueden usar clics para emitir un sonido que rebote en el ambiente, son sonidos de alta frecuencia, y pueden saber la ubicación de algo, como por ejemplo una presa o obstáculos, eh, a qué distancia está, en qué dirección está, y cosas hasta como la textura. Puede llegar a ser muy, muy, muy preciso y exacto. Em, entonces, sí, es bastante parecido a la respiración circular lo que hace. Em, bueno, entonces ahí tenemos más o menos la división entre las ballenas barbadas y las dentadas. Las barbadas lo que tienen es algo que a mí me vuela la cabeza, principalmente porque soy músico, em, que es las canciones. Para comunicarse, tal como lo hacen las aves cantoras, utilizan canciones. Principalmente se usan con fines reproductivos, igual que las aves. Pero también sirven, por ejemplo, para generar cohesión de grupo, o sea, para decir, este grupo es mi familia, no todos cantamos así, todos cantamos asá, se pueden identificar entre sí. Entonces, para eso usan las canciones. Y estas canciones son súper complejas, tienen un montón de ruidos que me encantaría pasarles ahora, pero por el celular no van a sonar bien. Eh, Les insisto en que busquen cantos de ballenas si no los escucharon ya porque son alucinantes. Y una particularidad que tienen es que eh, tienen algo como lo que nosotros entendemos como moda. Por ejemplo, eh, estas canciones pueden viajar muchísima distancia bajo el agua. Aprovechan un cierto rango de profundidad en que las ondas se mantienen y pueden viajar muy grandes distancias. Eh, entonces, pueden cantar, por ejemplo, acá cerca de Argentina y escucharse muy, muy lejos. Y si una canción, por ejemplo, surge acá y es una canción que les sirve con fines reproductivos, es una canción exitosa, por ejemplo, como decirte Despacito, ¿no? Que de repente la graban en un lado y de repente suena en todos lados. Eh, Se empieza, ¿cómo decirlo? Prolifera, se empieza a reproducir en otras ballenas. Otras ballenas empiezan a copiar esa canción y una canción que nació acá después la podés escuchar en Europa. Entonces, eso a mí me parece alucinante. Y a las ballenas les sirve para un montón de cosas. Dependen de eso para reproducirse. Y a eso vamos a volver en un rato. También los delfines, yo estoy yendo y volviendo porque estas cosas me las voy acordando y me llaman muchísimo la atención. Los delfines tienen unos silbiditos que usan para llamarse entre sí, que son específicos de cada delfín. Entonces, los podemos entender como los nombres nuestros. Es como si hubiera un silbido que dice Ivo, hay un silbido que dice Hernán, y yo si lo escucho me doy vuelta y voy para ese lado. Entonces, tienen hasta esa complejidad. Hay una diferencia igual con ciertas limitaciones que tienen y estos sistemas de comunicación por los cuales no se le puede llamar un lenguaje. No tiene el nivel de complejidad que tiene nuestro lenguaje, no cumple con ciertas reglas específicas para que sea un lenguaje y, por ejemplo, se refiere a cosas que están, cosas que se pueden ver. No como nosotros que podemos hablar de cosas abstractas. Les puedo hablar de cómo se sintió en algún momento un personaje ficticio que yo inventé. Entonces, y puedo mezclar los sonidos que usamos nosotros, los fonemas, de maneras, eh, de infinitas maneras, y generar infinitos mensajes. Esas son limitaciones que no les permiten a otros animales tener un verdadero lenguaje. Eh, a ver, ¿qué más quería decirles? Lo que pueden llegar a cantar estas ballenas. Las ballenas barbadas, las que tienen las canciones que se escuchan por todo el mundo, pueden cantar, suelen cantar, por ejemplo, 1 hora, pero el récord es de 22 horas seguidas de cantar. Por esto de poder hacer esta respiración circular, 22 horas seguidas cantando. Eh, Terrible.
Es terrible, pero es el récord. No es que todas las ballenas cantan constantemente, descansan, porque tampoco tiene una utilidad. Ahora, quiero que se pongan a pensar en algo. Les voy a dar un ejemplo bastante alejado, pero que se vuelve a acercar en un momento. Yo trabajé bastante tiempo con aves y siempre me interesó muchísimo el canto de las aves, por claras razones que ya entendí. Lo que pasa es que las aves en las ciudades están expuestas a un montón de ruido, ¿no? El ruido de los motores, el ruido de las construcciones, demás, ¿no? Hay muchísimo ruido en la ciudad. Este ruido, por lo general, es grave. Por ejemplo, cuando escuchamos el vecino poniendo música, nosotros lo que escuchamos son los bajos. Esos son los que pasan los obstáculos que hay. Los ruidos agudos, finitos, se frenan. En cambio, el tum, 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 es el que pasa nuestras paredes y lo escuchamos igual. El ruido de la ciudad tiene algo que se le llama como humming o zumbido grave. Entonces, las aves de las ciudades que cantan en las frecuencias más graves se escuchan menos porque están tapadas por el ruido. Por ejemplo, si yo tengo la voz muy grave y estoy en un ambiente donde hay mucho de ese ruido, vos me vas a escuchar menos. Si yo empiezo a hablar más agudo, me vas a escuchar más, porque se distingue más del ruido de fondo. Entonces yo puedo hablar más agudo y me vas a entender. Y eso es algo que hacen las aves. Entonces, una estrategia para evitar el ruido de las ciudades es cantar más agudo. ¿Eso qué problemas tiene? Ese canto no puede esquivar tantos obstáculos como el canto más grave. Entonces, viaja menos. Para hacer ruidos más agudos, gastás más energía. Entonces, ese es otro problema. Otro problema es que los cantos estos son muy específicos algunos y su atractivo, su reconocimiento por parte del receptor, por ejemplo la hembra en las aves, depende de la frecuencia. Entonces, si es un canto más agudo, quizás no lo reconoce o no le parece atractivo. Entonces, baja el atractivo de ese ave, ¿no? Es como menos fachera en términos auditivos. Y otra estrategia que usan es evitar las horas de más ruido. Entonces empiezan a aparecer aves cantando a horas donde nunca las encontrarías, en plena noche. Y eso también les dificulta porque las hembras, por ejemplo, están durmiendo, no están buscando el canto de los machos, entonces no se encuentran. Es un pequeño ejemplo de cómo la contaminación sonora puede dificultarle la vida, la reproducción a distintas especies de aves. Y esto con las ballenas es muy similar. El ruido, como les dije, que sus cantos pueden viajar de una parte del planeta a otra, los ruidos de los sonares, de las construcciones subacuáticas, de los botes, viajan un montonazo. De eso les va a hablar Ernie, igual, más y mejor. Pero piensen en que hay lugares donde la frecuencia en que pasan botes es de 5 minutos. Imagínense que las ballenas detienen sus actividades y se van de los lugares donde hay botes. Imagínense tener que parar con lo que están haciendo cada 5 minutos por lo que sea, ¿no? Y paran cada 5 minutos, vuelven, paran, vuelven. Eso les dificultaría la vida un montón. Y son un animal que es muy sensible a estas cosas, puede limitarles la reproducción y acercarlos más al peligro de extinción, que es algo que está pasando. Entonces, cuando pensamos en la contaminación, no tenemos que pensar solamente, igual sí lo tenemos que pensar, pero no solamente en los plásticos que generamos, los gases que generamos, sino también en el ruido que generamos. Porque acá desde nuestras casas podemos afectar la vida de las aves. Cuando vamos a un área protegida, si hacemos ruido también podemos dificultar la vida de las aves que hay ahí. Y lo que hacemos en el agua puede afectar a las ballenas de todo el planeta. Entonces, eso, quiero que se queden con ese pensamiento y creo que ya estoy pasarle la palabra a Ernie. Bueno, dale, buenísimo. Bien, y entonces yo voy a agarrar un poco lo que dijo Ivo sobre la contaminación acústica y voy a hablar un poco de la contaminación acústica bajo el agua.
Pero antes de hablar de eso, voy a hacer una pequeña introducción al sonido para decir un par de propiedades del sonido bajo el agua para que todos estemos un poco más en ambiente, digamos, bastante rápido. Bueno, lo primero que voy a decir es que el sonido, una de las principales diferencias que tiene entre el agua y el aire, es que en el agua el sonido viaja mucho más rápido. En el aire la velocidad del sonido es aproximadamente 343 metros sobre segundo, o sea que cada un segundo hizo más de 300 metros el sonido, mientras que en el agua es de 1500 metros. O sea, cada un segundo el sonido bajó 1500 metros. O sea, eso es unas 4 o 5 veces más de lo que viaja en el aire. O sea, es muchísimo más rápido en el agua que en el aire. Esto de la diferencia de velocidad del sonido conlleva un poco a lo que dijo Ivo, de que cuando uno está debajo del agua y habla, no se entiende nada. Bueno, tiene mucho que ver con esta diferencia de velocidad, que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo dejo ahí dicho. Bueno, ¿qué más pasa con el sonido debajo del océano? Si bien la velocidad promedio es la que dije de 1500 metros, no en todo el océano tienen la misma velocidad, puede variar un poquito, qué sé yo, 1470, 1550, no es mucho, pero sí puede variar, porque varía con la temperatura, con la profundidad y también con la cantidad de sal que haya en ese lugar en el océano. Y bueno, estas tres variables, eh, dicho sea de paso, varían mucho, ¿no? No es lo mismo la temperatura en el Ecuador que la temperatura en el Ártico, y no es lo mismo la profundidad cuando estamos a 1000 metros, 50 metros. Todo esto hace que la velocidad del sonido sea variable en cualquier parte del océano. Y gracias a esta variación del sonido, lo que pasa es que, como dijo Ivo, hay partes en el océano, hay una que es bastante conocida, que es alrededor de los 1000 metros, donde el sonido viaja por varios kilómetros más que en otra parte. ¿Y por qué es más o menos que pasa esto? Cuando uno habla, el sonido se reproduce por ondas y es como una pequeña esfera que yo me pongo así, hablo y el sonido sale así, lo más en línea recta es donde la intensidad va a ser su mayor fuerza, pero en general se dispersa como una esfera. Ahora, en el lugar más o menos a los 1000 metros de profundidad, por esto de la temperatura y la presión, se produce como una especie de tubo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo en esa profundidad y hay como un tubo que no deja que el sonido se escape. Entonces el tubo hace que el sonido quede atrapado y pueda viajar mucho más rápido. Y bueno, y tal parece que las ballenas lo usan, pero bueno, es una característica más que interesante. Otra cosa de las que quería decir es, bueno, ya dicho todo esto, preguntarnos, bueno, ¿es importante? ¿Hay sonido debajo del agua? O sea, tenemos todas estas características, pero ¿qué puede importar, digamos? Bueno, en el océano hay un montón de sonido. Desde en la superficie hay ruido por la lluvia hace mucho ruido, las tormentas esas inmensas que uno se puede imaginar, hace mucho ruido, las olas hacen mucho ruido, los terremotos, hay terremotos submarinos como pasa en la tierra, también debajo del agua, eso también provoca mucho ruido, y sin ir más lejos, los animales. Muchos, sobre todo nosotros conocemos a las ballenas, los delfines, que hacen cantos y demás, pero hay otros animales que tampoco me voy a meter en detalle, pero sé que hay otros animales que también utilizan el sonido para su vida. Y a esto hay que agregarle el sonido antropogénico, o sea, el sonido que usa el hombre. Que, como dijo un poco Ivo, esto puede alterar bastante la vida.
Pero antes de pasar a eso, voy a decir por qué nos generamos tanto ruido en el océano. ¿Para qué nos puede servir? Porque no es que uno va y genera ruido eh, porque sí, sino que en principio es importante estudiar el sonido porque el hombre lo puede utilizar para muchas cosas. En principio para fines científicos. El problema que hay en el océano es que, como dijo Ivo, la luz llega a los primeros metros de profundidad. Más o menos hasta los 100 metros una persona puede llegar a ver un poco en aguas en el océano, pero después de los 100 metros ya la visibilidad se complica mucho y piensen que 100 metros en el océano no es nada. La profundidad llega en general a 4000 metros. O sea que con la vista no podemos arreglar mucho, al menos que sea un arrecife de coral que esté a esa profundidad. Entonces nos tenemos que remitir al sonido. ¿Y para qué lo podemos usar? Lo podemos usar para conocer la batimetría de fondo, o sea, para conocer el fondo del océano, donde hay montañas, donde no hay montañas, para conocer los sedimentos que hay en el fondo. También lo podemos usar, las pesqueras lo pueden usar para conocer dónde están los cardúmenes de peces, así como hace un delfín. También las pesquerías utilizan este recurso. También lo podemos usar para medir el nivel del agua de mar. Como había dicho en la charla anterior, eh, el sonido se puede usar para esto, para medir mareas o el nivel del agua de mar en ese momento, que con esto del calentamiento global es algo eh, también muy importante. También se utiliza el sonido para buscar reservas de petróleo. No sé si alguna vez vieron yacimientos petrolíficos en el medio del océano. Bueno, eso están ahí porque por medio del sonido supieron que abajo había una reserva de petróleo. Y eso lo ubicaron con el sonido. Y también se puede usar para buscar objetos, por ejemplo, buscar barcos que se hayan hundido. Y bueno, y también para fines militares también se utiliza mucho. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que tenemos que tener cuidado, o tienen que tener cuidado, en cómo usar este sonido. ¿Por qué? Porque esto puede afectar mucho a los seres marinos. Ya de por sí, lo más simple que uno le puede parecer que es el tráfico de buques, o sea, todos los barcos de transbordo, eh, todos esos barcos hacen un sonido muy fuerte, que perturba mucho en todo el ecosistema marino. Una vez me mostraron un diagrama donde estaban pasando muchos barcos y había como una ballena o un par de ballenas que estaban cantando. Hicieron un estudio del sonido y se dieron cuenta que cuando pasaban los barcos las ballenas tuvieron que eh, subir la intensidad, digamos. O sea, estaban cantando y de repente tuvieron que subir la intensidad porque, bueno, no se podían escuchar hablando prontamente. Bueno, esto puede pasar y de hecho es tan importante que no solamente hacen que los cantos no lleguen a ser recibidos, sino que hasta pueden llegar a perturbarlas tanto con un sonido muy, muy fuerte que hay algunos estudios que dicen que se pueden extraviar y hasta quedar varadas. No sé si vos sabes algo de eso, yo lo dejo también ahí, hasta mi conocimiento de sonógrafo, pero bueno, sé que hay estudios que están en eso, y después hay otros ruidos que son mucho más potentes, que son los de los yacimientos petrolíficos, porque esos tiran como una especie de bomba de ruido. O sea, imagínense que están en sus casas y de repente te cae una bomba que lo único que hace es una bomba ruidosa, lo único que afecta es el ruido. Entonces, nada, casi que te quedaría sordo, depende de cuán cerca estés. Pero bueno, lo mismo le puede pasar a cualquier animal marino que tenga una sensibilidad en su oído.
puede llegar a afectar permanentemente el oído o una parte. A veces uno se queda sordo, pero no sordo, sino que quedas aturdido por unos minutos y después se te pasa. Bueno, lo mismo puede pasar en el océano. Entonces, estos maneras de saber dónde hay yacimientos petrolíficos es una contaminación acústica, una de las más importantes, sumado a el tráfico de buques, que si hay muchos en una zona específica, también es un problema grave. Yo sé que en los yacimientos petrolíficos, cuando están tirando estas bombas que se llaman bombas de aire, hay una persona que se dedica exclusivamente a fijarse que no haya, en principio, ninguna ballena o delfín cerca, y si llega a haber alguna de estos mamíferos cerca, les tiene que decir a los del barco, muchachos, paramos con la explotación y tenemos que hacer silencio porque estamos afectando a los mamíferos. Y es algo internacional, o sea, es una medida que se lleva a cabo, no sé con eh, qué tan seguido, pero es una ley, se debería llevar a cabo siempre. O sea, es una manera de proteger al ecosistema marino de la contaminación acústica. Bueno, y con eso es más o menos lo que les quería comentar un poco del sonido, qué pasa con el sonido en el mar y cómo se les puede afectar de una manera tan importante al ecosistema debajo del océano. Buenísimo. Eso último que decías, antes de meternos con las preguntas, me parece súper interesante, porque, y también me preguntaron cosas relacionadas a esto, eh, hay muchas leyes para proteger la fauna. Hay muchas áreas protegidas también tipo, en terrestres, digamos, muchas áreas terrestres protegidas por ley. El tema es si eso se lleva a cabo o no, ¿no? Y muchas veces esas regulaciones se pueden pasar por alto si nadie está mirando, ¿no? Y eso me imagino que debe pasar porque eh, es no firmar un reporte, es no decir estos datos que tengo por acá, no pasarlos para allá, ¿no? Me imagino que un montón de personas que se encarguen de la explotación se puedan lavar las manos con esto. El tema para hacer cumplir estas cosas, tanto las leyes de protección ambiental como de la fauna y demás, es la presión social. Entonces, que nosotros estemos activos, que empecemos a buscar eh, tipo fundaciones que se ocupen de esto, organizaciones que se ocupen de esto y demás, y apoyarlas, me parece súper clave para que estas leyes se cumplan, ¿no? Informarnos y posta presionar donde haga falta. Eh, por ejemplo, nosotros en Exactas, que es donde estudiamos nosotros, tenemos una reserva ecológica, ¿no? Es un área protegida donde pasaba que se hacían fiestas, tipo gente se metía con unos parlantes por ahí porque la reserva, si bien estaba por ley y demás, no estaba implementada como se debía, estaba abierta al público y de repente se mandaba a alguien en una camioneta con unos parlantes, empezó a entrar gente y hacían una fiesta ahí adentro. Y Bien, eso tiene un montón de problemas, pero ya que estamos hablando del sonido, pasaba esto, se ahuyentaban a las aves. sí, Entonces, sí, sin hablar de que comprimían el suelo, un montón de kilómetros, sí. ensuciaban. Pero que eso no se puede hacer requiere presión social. O sea, que ese área protegida sea verdaderamente protegida por un organismo, depende de que la gente active, depende de que la gente se informe, charle y se fije dónde hay que hablar para que estas cosas se puedan regular. Y así ahora se está trabajando un montón, se puede empezar a implementar la reserva, se están haciendo planes de manejo y demás. Eh, Siempre termino hablando de la reserva porque soy fan, Está pero, bien. pero bueno, es algo que quería mencionar. Bueno, tengo un par de preguntitas para ambos. Vamos A a ver. ver, Habían preguntado
¿cómo afecta la salinidad a la transmisión del sonido en el agua? Es de las últimas que habían preguntado. Esa era para vos. Ah, sí, es una pregunta porque ya había dicho que depende de la temperatura, de la presión y de la salinidad, de las tres cosas. En realidad, la salinidad es eh, quizás no es de la que más afecte al sonido. Las primeras dos, que son la temperatura y la presión, o sea, la profundidad, son las dos más importantes. Eh, bueno, Esas son las que hacen este rango, digamos, en donde el sonido puede viajar un montón, ¿no? Porque arriba es más cálido y abajo hay demasiada presión, entonces como que en el medio está este rango donde el canto de las ballenas puede viajar un montón, los distintos ruidos subacuáticos pueden viajar un montón. sí, en principio cuando el agua es más fría, es un, no, perdón, cuando el agua es más cálida es más compresible y el sonido viaja mejor. Y cuando el agua es más fría es totalmente al revés. Pero sí, estas características hacen que se produzca este canal que había mencionado. Buenísimo. Después preguntan si la oceanografía es una profesión masculinizada. Me parece Más, muy importante esta pregunta porque estamos hablando dos varones, ¿no? no, pero no escuché la última palabra. Más. Masculinizada. Ah, mira, la verdad y sinceramente, al revés. Es más, fem- no sé cómo sería la palabra, pero hay más mujeres que hombres. De hecho, yo cuando entré sí, la relación era casi 80-20, 80% mujeres y 20% hombres. Ahora está un poquito más, hay un poco más de hombres, pero la mayoría son mujeres. No, Sí, en biología entiendo que también hay una mayoría de mujeres. Eh, Me parece súper importante esto porque, por ejemplo, en los puestos de trabajo en CONICET, por ejemplo, creo que es 50 y 50 de investigadores, sí, creo que sí. varones y mujeres, ¿no? Estoy diciendo 50 y 50, hay disidencias también, ¿no? Todavía es difícil entender toda esa cuestión, pero creo que es parejo, quiero decir, entre varones y mujeres, con una minoría en disidencias. Em, pero en los puestos altos, digamos, sí hay todavía una gran masculinización, por decirlo, como todavía el sistema, por más que tengas mitad de las científicas mujeres, eh, no se limpió todavía del machismo y es un gran proceso que se está dando ahora para que los puestos como de mayor importancia tengan una presencia femenina marcada, ¿no? Una presencia de mujeres Sí, más como debería fuerte de ser, lo que hay ahora. sin el sesgo machista, digamos. Es algo en que se está trabajando y nos acercamos de a poco a eso. Nos tenemos que acercar más rápido todavía. Tengo preguntas para mí acá, que es, ¿qué es la respiración circular? ¿No? Porque me la habían tirado en los comentarios y dije, sí, esto es parecido a la respiración circular. Es algo que Sí. usan los vientistas, digamos, quienes tocan instrumentos de viento para poder sacar sonido constantemente. No es que reciclan el mismo aire como las ballenas, sino que lo que hacen es, tengo mucho frío, lo que hacen es inhalar cuando exhalan el aire, pasan este aire a la boca y al mismo tiempo que tienen aire en la boca y lo pueden ir soltando de a poco, siguen incorporando aire. El proceso este no es respiración, sino que es ventilación, ¿no? La respiración pasa a un nivel celular. Lo que hacemos con los pulmones es ventilar. Entonces, tiene que ver con eso, con siempre estar pasando aire por el aparato fonador, que si estás tocando un instrumento como un saxofón, un didgeridoo, un clarinete y demás, lo estás pasando por la parte que hace sonido del instrumento, ¿no? Va a ser distinta en cada uno. Eso es la respiración circular, casi siempre digo celular, la respiración circular. Después,
¿Es verdad que las ballenas poseían un sistema de comunicación global y que después, con los ruidos de las embarcaciones y bla, 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 los mismos se fueron fragmentando en dialectos por zonas? Me dicen viejo. Eh, Más o menos sí. A ver, el sistema de comunicación era prácticamente global, sigue pudiendo transitar zonas tipo trayectos inmensos el canto. El tema es que se percibe menos en la otra punta del mundo lo que pasa acá. Entonces, empieza a aparecer esto, las modas no viajan por todo el mundo, es como que se les cortó el internet, digamos, por todo el ruido que hay tanto spam Claro. en el agua, tanto spam sonoro, que ya no les llega del otro lado del mundo y estas modas empiezan a ser como más regionales. Y sí se fragmenta y se pierde esa comunicación. Ahora, ¿qué utilidad tiene que haya un sistema global? No sé, porque una ballena de una punta del mundo no se va a reproducir con la de la otra punta. Como no es tan importante eso. Una pequeña cosita que me olvidé de agregar es que los barcos no solamente afectan a las ballenas con el sonido, sino que también las chocan. Tipo, hay muchísima colisión con ballenas. Y es un terrible problema para las ballenas, ¿no? Porque se mueren. Pero es Sí, también un gran problema económico, ¿no? Porque los barcos pierden mucho chocando ballenas. Entonces, una tipo de estrategia súper simple es rediseñar el sistema de propulsión de los barcos, aislando simplemente el motor del hull, que es como el cuerpo del barco. No sé cómo se llama en español. Pero es separar el motor de todo la carcasa del barco, digamos. claro. Y eso disminuye el sonido un 90%. Y además, bajando la velocidad, lo que hace que estén esperando menos tiempo en los puertos, eh, que choquen menos ballenas, porque van más lento y la ballena se puede correr. Tipo, van súper rápido porque dicen, sí, tenemos que hacer todo lo más rápido posible y en el camino se chocan ballenas y tienen que frenar. Y en el puerto se quedan esperando porque llegan demasiado rápido. El ser Sí, humano, ¿no? Qué no está cosa bueno el particular. plan, digamos. Tengo una pregunta para vos que es, eh, ¿qué tipo de ondas usan para medir los perfiles del fondo del océano? Bueno, ondas acústicas, o sea que son ondas longitudinales. Se utilizan lo que se llaman eh, ecosondas. Son ¿Cómo unas se llaman? ecosondas. Ecosondas. Sí, ¿Eh? y que ahí me hizo recordar algo que quería decir y me olvidé, pero bueno, eh, las ecosondas es, es un instrumento que reproduce sonido a cierta frecuencia y bueno, y estaría bueno mostrar una foto porque si no hay que utilizar mucho la imaginación, pero ese sonido es, digamos, es lateral, abarca, es como si el sonido viniese desde mi mano y abarca todo esto. Entonces, cuando va viajando, puede medir la profundidad que está debajo de mis dedos y todo como un abanico. Entonces, abarca un espacio más que importante y no es una línea recta. Y esto me hizo recordar que hay dos tipos de instrumentos o dos tipos de medir de conocer el sonido en el agua, que una es la forma pasiva y la otra es la forma activa. La forma pasiva es la que no hace, es la más simple y la que no hace para nada daño, que es como poner, se llaman hidrófonos, que es como poner un instrumento bajo el agua y que oiga todos los ruidos que haya. Entonces ahí es como de forma pasiva porque no estás interfiriendo. La otra se llama forma activa porque ahí sí vos emitís sonido y gracias a la señal que te da ese sonido de rebote, después, bueno, haces estudios para conocer lo que vos querías saber, como por ejemplo la profundidad, que es a través de un sonar activo. Buenísimo. Me preguntan, sí, ¿está bien llamar cantos al sonido de las ballenas? Ahí tendríamos que definir cantos y tendríamos que definir bien también, ¿no? Em,
es- se está aceptado el uso de cantos y de canciones, de songs, para las vocalizaciones que hacen las ballenas. Eh, tienen de hecho, hay un par de comentarios que me hicieron acá que no pude evitar verlos, que son sobre los simuladores, la serie argentina Los Simuladores, Ah, y hay un capítulo donde un personaje, para convencerlo de algo, le hacen creer que puede interpretar a las ballenas y por eso después compone unas sinfonías en base a las ballenas. sí. Y las canciones estas tienen estructuras que se pueden analizar musicalmente, tipo, literal, desde teoría musical, y que se puede sacar data interesante artística. Tipo, tenés un generador de música que anda por ahí por el agua y que todo el tiempo cambia y que tiene sus modas y que Tiene armonía. interactúa con el ambiente todo el tiempo. Es como muy, muy, muy interesante desde el punto de vista artístico y estético. Como además de una apreciación científica y de conservación, tenemos esta posible apreciación artística, un generador de arte no humano. Me parece súper interesante eso. Habían preguntado sobre, si escuchan como nosotros o si perciben las ondas de otra manera. Ahí el como nosotros depende. Si tienen un sistema auditivo análogo al nuestro, o sea, que tiene estructuras similares a las nuestras y que las usa de manera parecida, sí. Después tenés el tema de de cómo viajan las ondas en el agua. Eso es distinto, como dijo Hernán, que en el aire. Entonces va a tener un montón de diferencias. Entonces hay que definir como nosotros, ¿no? Eh, Me dijeron ahí cómo es el tema de la comunicación entre humanos y delfines, porque eso posta se puede hacer. Y hay delfines que le ponen nombres a los humanos y Oh, se puede tener unas interacciones interespecíficas, o sea, entre especies distintas, súper interesantes, que no llegan al nivel del lenguaje, como les decía antes, pero que igual podés sacar de ahí un montón de inspiración para un montón de cosas y también para regular cosas y para profundizar en el especismo, ¿no? Ya si de repente podés charlar con un animal eh, por sus capacidades que tiene de comunicación y producción de sonidos y demás, ¿por qué no? Porque asumís que otro animal no tiene ese nivel de capacidad cognitiva y demás. sí, Eh, parece ciencia ficción. pero después te comes una vaca, después de charlar con el delfín, y Claro, ¿qué está. onda? O sea, te permite ponerte a analizar un montón de cosas a ese nivel y profundizar mucho. Te preguntan a vos, nos quedan 5 minutos. Así que dos preguntitas más, con eso vamos a cerrar y chau chau. Te preguntan a vos si sabes algo del proyecto Pampa Azul. Sí, el proyecto Pampa Azul es un proyecto que había empezado antes de la presidencia de Macri, no sé si fue en el 2011, no quiero tirar un año incorrecto, pero sé que fue antes de la presidencia de Macri. Un proyecto que, bueno, abarca, lo que quiere es poner soberanía en el mar argentino y dar fruto a investigaciones y cosas que se pueden hacer con el mar argentino. Y bueno, eso para los oceanógrafos fue muy importante. Y también nos apoyaron mucho dándonos becas a los oceanógrafos de Exactas o a la gente que quería estudiar oceanografía en Exactas. Nos apoyaron dando becas que, bueno, había que inscribirse, ver si quedas o no. Y de hecho, bueno, este año se volvió a relanzar, así que, bueno, también es una gran noticia. Bueno, buenísimo. Eh, Acá me preguntan a mí, ¿qué pasa con las ballenas de acá en la costa atlántica? ¿Hay planes de protección? Hay un montonazo. Hay un montón de leyes que algunas se cumplen y otras no. Pero con esto, a lo que quiero ir es que no se pongan a, tipo, simplemente preguntarme a mí, porque yo soy un neurocientífico. Tipo, yo
soy activista y todo lo demás, pero yo estudio cerebritos y me interesé en la comunicación y demás de estos animales súper alucinantes. Pero esta data la tienen que buscar ustedes. Y no solamente la persona que me preguntó, sino les pido a todos ustedes que se pongan a buscar data de protección, no solamente, no solamente de las ballenas, sino de todo lo que puedan. Tenemos capacidad de incidencia en un montón de cosas. Hay un montón de cosas que dependen de la presión social y está en nuestras manos presionar para que las cosas se hagan bien. Está en nuestras manos ayudar, y no solamente de manera económica, sino compartiendo información de una persona, de una organización hacia tus personas cercanas. Entonces, hay un montonazo de cosas que podemos hacer, hay un montón de data, tenemos todos en un celular, una supercomputadora mejor que las que mandaron gente al espacio. Entonces, con eso podemos tipo, tenemos toda la información en nuestras manos, cosa de consultar, buscar un plan de acción y empezar a meterse, empezar a compartir, que es gratis por las redes sociales, las luchas ambientales, eh, presionar a los funcionarios para que lleven a cabo, para que posta implementen las leyes que hay y que averigüemos para estar informados y que no nos mientan. Entonces, les insisto en que utilicen estas herramientas y que se pongan a averiguar ustedes. Que hablen con la gente que sabe más que yo, porque está ahí, les pueden hablar. Entonces, eso, y para cerrar, quiero que les quede súper claro que como científicos podemos trabajar en lugares súper interdisciplinarios. Por ejemplo, yo con lo que trabajo ahora, con Cerebritos, trabajo con gente de ingeniería, de psicología, de computación, de física y nada, un biólogo que hizo la misma carrera que yo puede trabajar con oceanógrafos y puede irse en las expediciones en las que van para controlar que no perjudiquen a las ballenas con una explosión acústica, ¿no? Entonces, estas relaciones sirven un montón para la ciencia y sirven un montón en general para la humanidad. Entonces quiero que, quiero que se queden con eso y nada, creo que estamos para despedirles. Sí, también quería agregar la interdisciplinaridad, el trabajo interdisciplinario de nosotros, eh, biología, oceanografía, y nos podemos intercomunicar con muchas de las otras carreras de exactas, otros científicos, geología, paleontología, química. Siempre podemos establecer alguna conexión como hicimos acá y después también agregar, validar los datos que encontremos en Internet, la información. Total, Porque hay total. mucha información que a veces no encontramos y no es cierta. Entonces, antes de compartir, verificar o estar bastante seguro de que fue verdad. Total, totalmente. Bueno, se nos corta el tiempo. Mañana Dale. hay otra charla de estas, si no me equivoco. Tienen acá fijado nuestros Instagram para preguntarnos cosas y el Instagram de la facultad también. Entonces, fin. Nada, nos despedimos hasta la Muchas próxima gracias por charla. vernos. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Esto va a quedar guardado. Ahora lo guarda Hernán Igual. y lo pueden ver en cualquier momento. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.